El primer capítulo de Duda Razonable nos cuenta la historia de un supuesto secuestro que se les inculpó a unas personas. El- la narración comienza cuando Héctor un día antes consumió alcohol, a su hijo le pidió que lo cuidara, lo fue a dejar y él le dijo al otro día que tenía que salir. Entonces salió en su carro y al llegar a una gasolinería en Tabasco, él va en la gasolinería como para cargar gasolina, entonces una camioneta lo choca por detrás y después se le cierra enfrente. Él se baja enojado a reclamar por el raspón, se toma unas pinzas, se baja con unas pinzas y al acercarse a la camioneta un sujeto le dispara y le atraviesa la mano haciéndole una herida con la que estaba sangrando mucho. Los de la gasolinera se quedan viendo, pero no lo ayudan, pide ayuda y no lo ayudaron. Entonces él se escondió atrás de la gasolinería, había un pequeño pasillo con pastos. Él se escondió ahí para que no lo encontraran y no le dieran un balazo porque él escuchó al copiloto del que le disparó que le dijo que lo remataran. Entonces él se escondió y después, en un rato después, llegó una patrulla y lo subieron a la patrulla, lo inculparon de secuestro y lo trataron mal, lo subieron y él les pedía ayuda, pero no les hacían caso. El caso se relaciona con otras dos personas que iban, que se quedaron mucho antes, como a 800 metros de distancia de ahí. Ellos se quedaron ahí porque su camioneta se estaba calentando. Entonces un policía, una unidad de policía se baja y les dice que porque están ahí. Él les comenta que porque su camioneta estaba calentando, les hacen un cateo, los revisan y ven que todo está bien. Entonces después al llegar, ellos se van porque les piden que se retiren. En la gasolinería, en la misma gasolinería donde ocurren los hechos de la historia pasada, ellos llegan y se estacionan y piden al de la gasolinería que les cargue gasolina y también les piden de un líquido para que su camioneta no se siga calentando. Entonces el de la gasolinería les dice que se estacionen en el estacionamiento del Oxxo y se bajen. Entonces ellos le comienzan a echar el aceite a la camioneta y después de un rato esto se relaciona con lo de la patrulla que llegó a recoger a la persona que estaba ahí, al herido, al que les pedía ayuda. Entonces los policías a ellos los inculpan, los vuelven a revisar otra vez y los suben a la patrulla, los acusan de secuestro sin tener relación alguna. Las cámaras grabaron y no tenían relación alguna esos casos. Incluso hay una pequeña grabación que nos muestra en el video donde unas personas se ponen a grabar que ellos eran clientes, que no cometieron ningún delito, pero pues nadie les hizo caso. Los policías se los llevan a ellos tres a la procuraduría, según tengo entendido, o donde los detuvieron. Ahí los quedaron, los acusaban de secuestro, los golpearon, los patearon, los intentaron ahorcar con una bolsa, las remojaban en el agua, se las ponían en la cara, los estaban torturando muy feo porque se las acusaba por secuestro. Y de ahí se les retiene, se les dice que están por secuestro, como lo repito otra vez. Después de 42 horas se les da una acta de que ya pueden ser liberados, pero no les quitaron las esposas. Y después de eso, de ellos de firmar ya el acta de liberación, se les llegan otras personas a detenerlos porque otra persona los acusaba de otro delito. Entonces los llevan a, a juicio y tengo entendido que los encarcelan porque hasta ahí termina el capítulo. Y como lo relacioné fue que al principio, antes creía yo en la confianza del sistema que era muy justo, pero después de ver lo del video ya no se me hizo tan justo porque se les trata muy mal y hay casos que ni siquiera se ven y con tal de dar fin al caso, los sentencian a las personas, les dan fin. Y tal vez las encuestas del INEGI resulten ser muy falsas porque el INEGI se basa en los registros de los delitos. Entonces en algunos delitos se da por finalizado, se sentencia a la persona para que el caso ya se dé por terminado. Entonces no se les hace un trato justo, no se les escucha en el juicio
a los acusados, no sé, nomás con lo que llegaron de la demanda, ahí se queda todo. No investigan a profundidad entre ellos, entre otras personas. No hay un juicio justo, solamente se les condena para dar fin al caso. Y yo haría en el caso de las personas, tal vez porque me golpeen, no pueda hacer nada, pero tal vez contrataría mejores abogados, demandaría, buscaría diferentes maneras de poder resolver el caso, porque también se les cometió el delito de que iba a llegar, su hermana habló a un juez para que fuera a ayudarles al arrestado que se llama Héctor. Él ya llegó y al juez no se le respetó, se le dijo que no, se le cerraron la puerta, no lo dejaron argumentar ni ninguna casa, ningún, ninguna cosa, no lo dejaron defender a su cliente Héctor. Y yo tal vez mejoraría la situación penal, tal vez contratando empleados más capacitados, porque por lo que se ve mucho, los jueces con tal de terminar, de no seguir investigando, dar fin al caso, cerrarlo, dan por concluido todo. No se les hace una investigación justa, tal vez mejoraría el cómo se les trata, porque tal vez a los policías se les dice, si no lo golpeas, te vamos a correr. Pero también los policías no pueden decir, no lo voy a golpear, porque incluso se pierden su empleo, todo eso. Entonces casi se les obliga a que tengan malos tratos con esas personas. Y esto lo relaciono mucho con lo que hemos visto en la clase, porque hemos visto lo de derecho de las personas, el derecho que todos tienen derecho a ser juzgados con las pruebas, condenas, tienen que pasar un trato justo durante la acusación, no por el simple hecho de cometer un delito, luego se les acuse, se les sentencie y se les trate mal. Se les debe de respetar sus derechos, no se les debe de violentar y se les tienen que dar mucho derecho a defenderse, a dar sus opiniones, a argumentar el por qué los arrestaron. Con esto concluyo mi comentario del video Duda razonable, historia de dos secuestros.